En los últimos años, la temperatura media del planeta ha ido incrementándose paulatinamente, y lo estaba haciendo al mismo tiempo que aumentaban las emisiones de dióxido de carbono. Esto dio pie a la teoría del calentamiento global. Sin embargo, a pesar de que las emisiones de CO2 siguen incrementándose, parece estar cambiando ese aumento de temperatura, y algunos científicos apuntan la posibilidad de una nueva glaciación. Bienvenidos al arrecife. Se vincula a la emisión de gases, especialmente el CO2, al efecto invernadero, un fenómeno que haría subir la temperatura media del planeta, con nefastas consecuencias. Sin embargo, de poco para acá, los inviernos son muy duros y en muchas zonas las lluvias están aumentando. Nada que ver con ese panorama que nos dibujaban organismos internacionales, gobiernos de todo el mundo y grandes corporaciones. Lejos de un calentamiento global extremo, lo que nos espera no es otra cosa que una nueva glaciación. Científicos rusos afirman que este mismo año habría comenzado lo que en un futuro será una glaciación, y que dicha glaciación empezará a notarse de aquí a unos 20 años. Pero, ¿cómo es posible que un calentamiento global dé lugar a un enfriamiento de la Tierra? Para responder a esta pregunta, habría que buscar en el tiempo cuándo fue la última bajada masiva de temperaturas. Y para ello no hace falta remontarse miles de años, ya que tenemos un ejemplo hace relativamente poco. Es lo que se conoce como la pequeña edad de hielo, época en la que el hemisferio norte sufrió inviernos muy duros y temperaturas muy bajas. Lo más curioso de este periodo es comprobar cuándo se produjo el último invierno más duro, y fue, precisamente, en 1850, en plena Revolución Industrial. Una época en la que todo se movía con carbón, uno de los combustibles que más dióxido de carbono emite a la atmósfera. A esto hay que sumar que son muchos los geólogos que afirman que antes de las grandes glaciaciones que ha sufrido nuestro planeta, se han encontrado grandes cantidades de CO2. Pero, ¿cómo explicar que un fenómeno como el efecto invernadero pueda estar detrás del calentamiento global y del enfriamiento de la Tierra? Imaginaros que tenéis un invernadero. Como todos sabréis, el sol entra a través de los plásticos, calentando el interior y evitando que el calor salga de nuevo. Hasta ahí todos entendemos por qué se calienta la Tierra. Pero imaginaros que sobre el plástico que tenéis en vuestro invernadero ponéis otra capa de plástico, y luego otra, y otra más. Cuantas más capas de plástico pongáis, veréis que menos luz estará entrando al invernadero, y por tanto veréis que poco a poco dicho invernadero empezará a perder temperatura. Esto es lo que está pasando en la Tierra. En un principio, los gases de efecto invernadero hacen que la Tierra se caliente, pero cuando estos gases llegan a determinado nivel de saturación, es más la luz del sol que rechazan que la que dejan pasar, y esto hace que la Tierra pierda calor. Una vez más, nuestro planeta, como ha hecho desde hace millones de años, ha encontrado la fórmula para autoequilibrarse. De hecho, los últimos sondeos de radiometría de banda ancha, llevados a cabo en la atmósfera por la NASA en su centro en Langley, han arrojado como resultado que los gases de efecto invernadero en realidad bloquean hasta el 95% de los rayos del sol más extremos, impidiendo que lleguen hasta la superficie y reduciendo con ello el impacto del calentamiento del sol. Por tanto, tenemos que científicos rusos hablan de una glaciación. Distintos geólogos vinculan el aumento de dióxido de carbono a las glaciaciones y hasta la NASA admite que los gases de efecto invernadero a la larga bajan la temperatura. ¿Por qué entonces la ONU
los medios de comunicación, los gobiernos, las multinacionales, nos siguen advirtiendo del calentamiento global? La respuesta a este interrogante no la vamos a encontrar en ningún laboratorio, en ningún informe, ni en ninguna muestra geológica, sino en un sitio más corriente, más mundano. Lo vamos a encontrar en la bolsa de valores. Las élites económicas mundiales, los grandes fondos de inversión, la banca, ha encontrado una nueva forma de sacar provecho. Lo que hace esta gente es, ni más ni menos, vendernos humo. Pero lo hacen de forma literal. Un ejemplo lo podríamos tener en Sendeco. Esta compañía, que supongo que pocos conocéis, tiene entre sus inversores a bancos, fondos de inversión y grupos industriales. Pues bien, esta empresa es una de las muchas que se dedica a la compraventa de humo, es decir, negocian con las tasas de CO2. Todo esto tiene un origen. Como consecuencia de ese calentamiento global, se llega a un acuerdo en Kioto por el cual se reparten cuotas de emisión de CO2, es decir, se pone un límite en toneladas a las emisiones de este gas. Este límite se reparte por países, de tal forma que a todos les tocó una cuota y no pueden excederse de ella. Hasta ahí bien nos parece razonable. Sin embargo, pronto descubrimos la trampa. Para producir bienes de consumo, para industrializar un país, para que éste se desarrolle, tiene que emitir CO2. Por tanto, cuanto más produces, más emites, con lo que tu cuota de CO2 llegará a su límite en un tiempo breve. Esto en un principio sería positivo, ya que aparte de evitar la contaminación, equilibraría la producción mundial, favoreciendo la industrialización del tercer mundo. Sin embargo, aquí empieza la trampa. Las cuotas de emisión se pueden comprar, vender y transferir. Esto lleva a lo siguiente. Puedes tener junto a tu casa una industria que contamine muy por encima de la cuota, ya que le habrá bastado con comprar tasa de CO2 en los mercados para seguir contaminando. Pero ¿quién está detrás de las cuotas de emisión? Grupos de inversión, especuladores, fondos buitre. Estos manejan el 80% de las cuotas de dióxido de carbono. Otra herramienta más para explotar al tercer mundo. Alemania tiene una tasa de industrialización que con el reparto de cuotas de emisión no podría seguir con su actividad, mientras que la mayoría de los países de África tienen una industrialización tan pobre que les sobran derechos de emisión. La farsa llega a tal punto que los países del tercer mundo malvenden sus cuotas de CO2 a países ya industrializados, con lo que no solamente se emite menos, sino que se emiten más cantidades de dióxido de carbono, ya que las grandes industrias se están haciendo con los derechos de emisión de países que no emitían CO2. Además, la jugada maestra llega por otro lado. Al perder sus cuotas de emisión, los países más pobres, se les evita que en un futuro se puedan industrializar. Y mientras a los países emergentes les cuesta más crecer, ya que no tienen tanto dinero para comprar las cuotas de emisión, dejando su industria en manos de multinacionales, que son las que tienen el dinero para comprar las cuotas. Como vemos, esto nos ha llevado a que los países ricos contaminen más que antes y que los países pobres estén condenados a vivir en la Edad Media. Esperemos que os haya gustado este vídeo y os animamos a que os suscribáis aquí, al Arrecife.